Viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspa Visión para un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor de estudio, comentario y análisis de la palabra de Dios. Recuerden que hemos estado estudiando únicamente el libro del profeta Samuel, el primer libro de Samuel, y ya hemos llegado a la parte en la que el rey David comienza a ser perseguido de una forma, digamos, ya de muerte, ¿verdad? O sea, ya Saúl le ha declarado la guerra a David, ya lo ha declarado como su enemigo, aunque habíamos comentado que no es David el que realmente odia a Saúl, ni David pretende quitarle el reino. Sencillamente Saúl entra en una actitud o en un sentimiento de celos, ¿verdad? Saúl también ignora que David ha sido ungido por el propio profeta Samuel, a quien por supuesto el rey Saúl le tiene mucho respeto, y Saúl en todo momento había estado consultando con el profeta Samuel, aunque a raíz de básicamente de los dos grandes errores o pecados o faltas de Saúl, hemos estudiado que el profeta Samuel le hace ver a Saúl que por no obedecer perfectamente Dios le ha quitado el reino, ¿verdad? Y Samuel en un momento determinado le dice a Saúl que le ha quitado el reino y se lo ha dado a un prójimo suyo. Pero poco después de que Samuel le profetiza a Saúl que ya ha perdido el reino, porque recuerden que cuando Saúl se toma del manto a Samuel, porque Samuel se va molesto por la desobediencia de Saúl, recuerden que es en el pasaje donde Saúl le perdona la vida al rey Agag, y se rasga el manto de Samuel porque Saúl lo toma del manto, y recuerden que en ese momento Samuel le profetiza a Saúl que así como se ha roto el manto, así Dios ha roto el reino, ¿verdad? Poco después vemos que el Señor le habla a Samuel y le dice que deje de lamentarse por el rey Saúl, ¿verdad? Porque obviamente el rey Saúl no cumplió con las órdenes que le fueron dadas, no cumplió perfectamente, y por esta razón Dios lo desecha. Pero Dios le dice al profeta Samuel que llene su cuerno o su envase, ¿verdad?, de aceite, y que él le va a mostrar a quién debe ungir. Recordemos que esto ya lo hemos estudiado. Samuel unge a David, y eso sucede antes de que David enfrente a Goliat. David enfrenta a Goliat, mata al gigante, y a raíz de eso, recuerden que comienzan los celos de Saúl, porque las mujeres del pueblo cantaron
Saúl mató a 1000 y David a 10,000, y esto le provoca celos a Saúl. Pero también hemos visto que la naturaleza misma, podríamos decir, o la personalidad de Jonatán, que es el hijo de Saúl, ¿verdad? Y que supuestamente por herencia es a quien debería quedarle el reino. El reino del rey Saúl debería quedarle a su hijo Jonatán, pero como ya Dios ha nombrado al rey David, o a David como rey, ya lo ha ungido Samuel y ya lo ha consagrado, ¿verdad?, a Dios como rey. Jonatán comprende que el reino no le va a pertenecer a él, sino desde el principio a Jonatán le queda claro que el reino será para David. Y Jonatán, no por un interés mezquino, digamos, sino por un amor sincero, que vemos y platicamos acerca de este tipo de amor filial, ¿verdad? De este amor fraternal. El amor fraternal entre Jonatán y David es un amor que realmente la Escritura tiene como un acontecimiento que no se repite realmente en toda la Escritura. Por ejemplo, tenemos la gran amistad que hubo, o la relación que hubo entre Elías y Eliseo, ¿verdad? Pero notamos que es una relación de maestro y discípulo, ¿verdad? Más o menos como la relación que se dio entre Moisés y Josué, ¿verdad? Que fue sucesor. Y así a través de toda la Escritura encontramos diferentes relaciones de amistad entre personajes bíblicos, aunque la Biblia muestra también relaciones que no son buenas, digamos, malas relaciones, como pasó en el caso de los hermanos Jacob y Esaú. Recuerden que siendo hermanos, siendo gemelos o siendo mellizos, porque nacieron el mismo día, ¿verdad? Solo quedó lógicamente uno después del otro. La relación entre Jacob y Esaú no fue una buena relación, ¿verdad? Entonces la Escritura nos muestra este tipo de relaciones, de amistades tan especiales como la de Jonatán y David, como parte de la historia, porque este libro del profeta Samuel es histórico, ¿verdad? Nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista profético, pero aun cuando Samuel actúa como profeta, o sea, fue un profeta, el libro está catalogado o está colocado dentro de los libros históricos, ¿verdad? Porque lógicamente hay una participación profética o del ministerio profético de Samuel, pero tanto el tomo 1 como el segundo libro de Samuel narran más que todo el proceso de la monarquía, ¿verdad? Cómo es electo el rey Saúl, o cómo es nombrado Saúl como rey, y asimismo cómo es nombrado David como rey, las peripecias que comienzan a sucederle a David por la proeza. En primer lugar, la proeza que realiza de matar a Goliat. Alguien pensaría que siendo solo un joven y al realizar esta proeza tan grande como fue matar a Goliat, esto para otra persona podría haberse traducido en fama, en dinero y en gracia, por así decirlo, pero para David fue lo contrario, ¿verdad? Solo provocó los celos del rey Saúl. Recuerden que en varias ocasiones el rey quiso matarlo lanzándole una lanza, ¿verdad? Y quiso enclavarlo o clavarlo en la pared, ¿verdad? Pero por supuesto David no lo permitió. David era joven y muy ágil, y él pudo
esquivar estas lanzas, ¿verdad? Parece que en 2 ocasiones lo trata de matar. Nos quedamos en la parte del capítulo 22 en la cual recuerden que Jonatán ya es amigo de David y Jonatán le dice a David que va a investigar cómo está el ánimo de su papá, ¿verdad? El rey Saúl, si realmente Saúl no tiene sentimientos contra David o si Saúl lo que quiere es matarlo. Y entonces recuerden que Jonatán le explica a David que para que David se entere, si Saúl lo quiere matar, él va a tirar flechas y va a llevar a su criado para que el criado sea el que recoja las flechas. Si el rey Saúl quiere matar a David, entonces Jonatán le va a decir al criado que busque las flechas más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Esto lo encontramos en el capítulo 20, lo voy a leer en la Reina Valera, dice verso 38 o 37, y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti. Esa era la señal. Si Jonatán decía más allá, eso significaba que David tenía que huir. Y 38, y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Esto es un acto, digamos, antiguo, ya no se utiliza. En las culturas, ustedes saben, orientales, por ejemplo, los chinos son, tal vez actualmente ya no, pero en la antigüedad sí se postraban. Ustedes saben que para la cultura china, los emperadores tenían un carácter divino, ¿verdad? Entonces, ellos se postraban ante los emperadores. Por supuesto, estamos en otro siglo. Parece que ya no sucede esto con el emperador, pero recuerden ustedes que en Oriente, en China, en Japón y en Corea, se muestra mucho respeto, sobre todo a las personas adultas. Eso no sucede desafortunadamente en los países occidentales, sobre todo en los Estados Unidos, que es un país que ya moralmente está en decadencia, podríamos decir, ¿verdad? Cada vez Estados Unidos es más decadente, moralmente hablando, ¿verdad? Porque en la tecnología y en el desarrollo, por supuesto que siempre van a la vanguardia, ¿verdad? Aunque ya sabemos que hay otros países, China misma, que ya está en un lugar importante, por ejemplo, en relación a la carrera espacial, ¿verdad? A la construcción de naves espaciales o de cohetes y del estudio del espacio, ¿verdad? De la investigación espacial. Acá entonces Jonatán ya le ha explicado o ya le ha hecho ver a David que él debe huir, y recuerden que David entonces huye, y es cuando David se esconde en la cueva de Adulam. Recuerden que eso es lo primero que pasa ya en el capítulo 22, verso 1 y 2. Vamos a leerlo acá también, aunque podemos leerlo en la Biblia Stuttgartensia, que es la que hemos estado usando, que recuerden que está traducida directamente del hebreo. David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá a él, y todo el que estaba oprimido, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura del alma se unieron a él, y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. Recuerdan que acá aparece ya David separado completamente de Saúl, del reino de Saúl. Ya David no es
el capitán de 1000 hombres como pasaba cuando estaba en la corte de Saúl, sino que David está solo. Sin embargo, aún estando solo, precisamente porque es un hombre ungido y porque Dios está con él, y todos, al menos estas personas, reconocen el liderazgo que ya tiene David, que por supuesto es algo invisible, es algo moral, ¿verdad? Es algo, no sé cómo llamarlo, pero ustedes saben que existe algo así como, ¿cómo decirles? Es un fenómeno que no es fácil de comprender, cómo una persona puede tener liderazgo, ¿verdad? Cómo una persona, sobre todo, puede ser elegido por otros como líder, ¿verdad? Entonces, es más una posición que no busca, por así decirlo, el líder mismo, sino que los que le rodean reconocen ese liderazgo, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que se da en el ser humano, en todas las sociedades, en todas las épocas, ¿verdad? Ha existido este fenómeno de liderazgo, y esto se dio en David. Acá vemos que él está al frente de 400 hombres, aunque dice que eran hombres endeudados, que tenían amargura del alma. De todas formas, él era caudillo de ellos. Poco después de esto, recordemos que el profeta Gad envía a David al bosque de Aret. Esto ya está en el 22:5. Vamos a leerlo. Dice, pero el profeta Gad dijo a David: no habites en la fortaleza, ve y entra a la tierra de Judá. Y David partió y llegó al bosque de Aret. Entonces nos damos cuenta que acá David ya no está en la cueva de Adulam, sino está en la cueva de Aret. Vamos a ir más o menos rápido en relación a esto, porque ya lo platicamos en la clase anterior. Aquí vamos a leer sobre una locura un episodio de locura del rey Saúl. En el verso 7 leemos siempre ahí en el capítulo 22. Y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará acaso a todos vosotros el hijo de Isaí campos o viñedos? ¿Os hará a todos vosotros capitanes de millares y capitanes de centenas, para que todos vosotros conspiréis contra mí y nadie me avise cómo mi hijo? Aquí Saúl está reprochándoles a sus hombres la actitud de Jonatán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Saúl no era un tipo inteligente. Entonces, no era una persona que tuviera la capacidad de entender la conducta, por así decirlo, ni siquiera de su propio hijo, porque les está reprochando en cierta forma a sus hombres la actitud de su hijo. O sea, eso es inadmisible, porque los hombres de Saúl, los hombres del rey, no tienen la culpa, por así decirlo. O sea, no ha sido por culpa de ellos, o por intromisión de ellos, o por influencia de ellos, la decisión en este caso de Jonatán. La decisión de Jonatán fue una decisión completamente independiente de Jonatán, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esa es parte de la locura de Saúl. Dice, ¿os hará acaso a todos vosotros el hijo de Isaí? Os dará campos y viñedos, verso 8, para que todos vosotros conspiréis contra mí y nadie me avise cómo mi hijo hizo alianza con el hijo de Isaí, ni quien se compadezca de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado a mi siervo contra mí para que me aceche hasta este día. Entonces Doeg, el edomita que estaba a cargo de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí yendo a Nob, a Ahimelech ben Ahitob, o sea, hijo de Ahitob. Recuerden que este personaje Doeg es el que estaba presente cuando, a raíz de que Jonatán le hizo ver a David que Saúl ya lo quería matar, o sea, que ya la actitud de Saúl era abierta y declaradamente para matar a David. Entonces,
es así como Jonatán despide a David, ¿verdad? Porque no le toca otra opción a David más que huir. David huye y recuerden que llega con el sacerdote Ahimelech y le pide pan. Ahimelech le da los panes de la proposición, pero recuerden que le da panes fríos. Sin embargo, recuerden que estos panes no era para que los comiera cualquier persona, sino que solo los sacerdotes. Sin embargo, como el rey David, o como David en ese momento ya era ungido, prácticamente David ya puede participar, porque lo vemos en este pasaje, de esos panes. También David, recuerden que le pide una espada a Ahimelech, y Ahimelech le da la espada que fue de Goliat. Pero desafortunadamente este personaje Doeg se da cuenta de eso y se lo cuenta a Saúl, y es así como Saúl envía a llamar a Ahimelech. Y de esto también hablamos en la clase anterior. Eso está en el verso 11. Aquí estamos en el capítulo 22. El rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos fueron al rey. Aquí es donde Saúl le reprocha a Ahimelech que le diera panes, que le diera la espada, y le reprocha que según Saúl, porque eso no es cierto, según Saúl, Ahimelech había invocado a Dios como para que Dios ayudara a David en contra de Saúl. O sea, Saúl ya no está en un estado mental, diríamos, sano o normal. Ya en este momento el rey Saúl comienza a cometer grandes pecados. Aquí vamos a ver cómo Saúl es prácticamente el primer genocida que aparece acá en la Biblia, al menos en el contexto del pueblo de Israel, porque ustedes saben que hubo muchísimos genocidas a través de la historia, en diferentes épocas, en diferentes culturas, por supuesto en los diferentes continentes, ¿verdad? Dice Saúl le dice a Ahimelech: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y Saúl le dijo: ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y consultando por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara hasta este día? Ahimelech respondió al rey y dijo, entonces Ahimelech se excusa y le dice que no, porque este acto de consultar a Dios no es un acto que lo haga un sacerdote por una persona, sino que es parte de la vida, por así decirlo, de la vida devocional, de la vida espiritual de los sacerdotes. Entonces, por eso Ahimelech le dice que él no consultó para nada a Dios le dice en el verso 15, ¿acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Lejos sea esto de mí. No impute o no culpe el rey cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque el problema es que Saúl involucra a la familia de Ahimelech. Por cuanto tu siervo nada sabe de este asunto, poco o mucho. Pero el rey dijo, sin duda morirás Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y aquí vamos a ver dónde aparece este genocidio del cual les estoy hablando. Y el rey dijo a los guardias que estaban en torno suyo, volveos y matad a los sacerdotes de Yahvé. Imagínense la orden, el tipo de orden que le da Saúl a sus hombres. Les dice, maten a los sacerdotes. En ese momento Saúl está fuera de sí, está completamente fuera de sí. Sin embargo, como Saúl es el rey, nadie puede decirle, mira lo que estás haciendo es una locura. O sea, lo que vas a hacer es un pecado terrible. Y sin embargo, lo único que los hombres pueden hacer es negarse a matar a los sacerdotes. Pero como ahí está este otro personaje, Doeg, como se negaron los hombres de Saúl, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino.
Se dan cuenta que Doeg mató a los sacerdotes, pero por la orden de Saúl. El problema es que estamos viendo que es el mismo rey de Israel el que está matando a los sacerdotes de Dios. O sea, es algo inaudito. Es lo que ha pasado durante toda la historia, que digamos lo que le ocurrió, por ejemplo, a Jesús, que los propios líderes del Sanedrín, los propios fariseos, se convirtieron en sus enemigos, y recuerden que fueron ellos quienes lograron que a Jesús se le condenara a muerte. Y esto ha pasado, vemos aquí que sucedió con el rey Saúl, y que ha sucedido muchas veces en el pueblo de Israel, y también contradictoriamente ha ocurrido muchas veces en la historia del cristianismo. Ahora, dijo David, y a Nob, entonces dice a los 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, fíjense bien, hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, a niños y a lactantes, y a bueyes y a asnos y a ovejas a filo de espada. Si se dan cuenta, este es el versículo del que les hablé, donde dice claramente que por la orden del rey Saúl fueron muertos. Si ustedes se dan cuenta, fueron muertos hombres, mujeres, niños, lactantes y hasta los animales. Dice específicamente los bueyes, los asnos y las ovejas. O sea, hizo un genocidio. Saúl es culpable de un genocidio acá, porque está diciendo que mató a tantos hombres por causa no por causa de David, sino por causa del odio que Saúl desarrolló contra David. Entonces, esto ya es una locura prácticamente. Este es un pecado imperdonable. Pero recuerden que Saúl ya había sido desechado por Dios. Vamos a adelantar acá en el capítulo 23, verso 1 al 4. Dice: e informaron a David diciendo: he aquí los filisteos atacan a Keila y están saqueando los graneros. Entonces David, vean esto porque es importante. David está escapando de Saúl, pero David es inocente. David, su único pecado es, en cierta forma, haber hecho un acto de valentía, un acto de heroísmo al matar a Goliat. Además, la única falta, pero no es una falta de David, y no fue algo que él pidiera, sino que fue una decisión divina, ¿verdad? Porque fue una orden que Dios le dio a Samuel. Es el hecho de que David se convirtiera en ungido, y que la decisión de que David fuera el sucesor de Saúl no fue una decisión del propio David, ni fue una decisión humana, fue una decisión divina, porque es Dios el que envía a Samuel a ungir a David como rey. Así que digamos que estos son los únicos pecados que tiene David, y sin embargo tiene que huir. Ahora, lo interesante es que aquí le comunican a David que los filisteos atacan la ciudad de Keila. Entonces David consultó a Dios diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Dios le dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Lo interesante y lo importante de esto es que David le consulta a Dios. Aquí no dice si David lo consultó a través de un profeta o a través de un sacerdote. Pareciera como que como si David está hablando directamente con Dios y Dios le habla a David. Eso pareciera acá, porque aquí no dice que David lo consultara a través de alguien. Dice que David lo consulta y dice que Dios le responde. Y David pregunta: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Dios dijo a David. Si se dan cuenta, cuando la escritura dice que Dios le dijo, podemos pensar que lo dijo directamente, ¿verdad? Ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. ¿Cómo escuchaba David la voz de Dios? Pues podemos suponer que lo hacía audiblemente. O sea, ¿en qué lugar buscaba David a Dios? Si recuerden que estaba huyendo, entonces no había un templo al cual David iba,
y tampoco había un lugar como una tienda que sí existía. En ese momento sí existía, por supuesto. Recuerden ustedes el arca del pacto, ¿verdad? Sí estaba el arca del pacto todavía, pero David está huyendo, así que él no consulta a Dios en el lugar donde está el arca del pacto, sino que sencillamente consulta a Dios. O sea que aquí vemos que David tiene una relación con Dios en medio de que David, vamos a ver cómo se convierte, porque de hecho en este momento ya David ha tenido que asesinar a diferentes hombres. Recuerden que una de las condiciones que le impuso Saúl para que David se convirtiera en el yerno de Saúl fue que le entregara 100 prepucios. Y recuerden ustedes que David entregó 200 prepucios. Eso significa que David, junto con los 1000 hombres que tenía, mataron a 200 hombres. Entonces, para este momento ya David era un guerrero. Y como guerrero ya había asesinado, ya era un hombre de guerra que había matado filisteos. Sin embargo, esta no es una objeción, o no es para nada un obstáculo para que Dios le hable a David. Vemos que acá Dios aparece como Jehová de los ejércitos, como comenzó a manifestarse, por ejemplo, en el ministerio de Josué, que recuerden que a través de Josué tuvieron que tomar la tierra prometida, pero para tomar la tierra prometida tuvieron que pelear, tuvieron que matar al enemigo, ¿verdad? Entonces es en el libro de Josué donde Dios se manifiesta como Jehová de los ejércitos, como un Dios guerrero. Recuerden que esta faceta o este aspecto de la personalidad de Dios es un aspecto, digamos, vigente en el Antiguo Testamento, pero ya precisamente por las enseñanzas de Cristo, entre ellas ustedes saben que está la de que hay que amar al enemigo, la de que hay que poner la otra mejilla, cuando te dan en una mejilla tienes que poner la otra. Y ya Cristo no muestra a un Dios guerrero, a un Dios que va a eliminar a todos los enemigos. Ustedes saben que por eso el pueblo de Israel se sintió defraudado contra Cristo o con la persona de Cristo, porque Cristo no actuó en contra del imperio romano. Cristo no hizo absolutamente nada en contra del imperio romano, y los hebreos o el pueblo de Israel esperaba que su Mesías, porque Jesús sí era el Mesías y sí se manifestó como Mesías, pero ellos esperaban que su Mesías gobernara, ¿verdad? Y para gobernar tenía que matar a todos los romanos, cosa que Jesús no hizo. Entonces esa fue una de las faltas, por así decirlo. Esa fue una de las señales que demostraron para el pueblo de Israel que Cristo, según esa concepción, no era el Mesías. Pero nosotros sabemos que no era ese el ministerio de Cristo. Ahora, volviendo acá, en el verso 3 dice: pero los hombres de David le dijeron: si aquí en Judá vivimos con temor, ¿cuánto más si vamos a Keila contra los escuadrones de los filisteos? De nuevo David, fíjense bien, a raíz de lo que los hombres de David le dicen a David, David dice aquí en el verso 4 que vuelve a consultar a Dios. De nuevo David consultó a Dios, y Dios le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y les infligió una gran derrota. Así liberó David a los habitantes de Keila. Si ustedes se dan cuenta, aquí David, para ir a pelear contra los filisteos, consulta a Dios 2 veces, y las 2 veces Dios le dice: ve y pelea, porque en este caso David tenía solo un ejército de 400 hombres y sin embargo ganó esta batalla. Vamos a adelantarnos acá. En el verso 13 es donde aparece que le dan aviso a... vamos a ver.
En el verso 12 dice, y David preguntó, ¿me entregarán los señores de Keila a mí? Así, porque sucede que a raíz de que David vence a los filisteos, se queda en Keila, pero David le consulta a Dios en el verso 11, ¿me entregarán los señores de Keila en mano de Saúl? ¿Bajará Saúl como ha oído tu siervo? Oh Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Aquí lo interesante es que David, vamos a leer el 9, en el verso 9 dice, pero David se enteró de que Saúl tramaba el mal contra él y dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Si se dan cuenta, hay un sacerdote acá que es Abiatar. Esto quiere decir que David sigue teniendo una vida religiosa, una vida piadosa, una vida de relación con Dios. Si se dan cuenta, David está huyendo, David es líder de un ejército, David está peleando como un capitán, está como un general, como un líder y está venciendo a los filisteos, y sin embargo David continúa con su vida y con su relación con Dios, ¿verdad? Su relación de fe y su relación espiritual. Dice en el verso 9, David le pide a Abiatar que traiga el efod. Y dijo David, aquí es David el que le habla a Dios, Dios de Israel, Yahvé Dios de Israel, tu siervo tiene conocimiento cierto de que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por mi causa. Si se dan cuenta, aquí está declarando David las intenciones de Saúl de destruir toda una ciudad por causa de David. Verso 11, me entregarán los señores de Keila en su mano, bajará Saúl como ha oído tu siervo, oh Yahvé Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahvé dijo, sí, bajará. Si se dan cuenta, aquí Dios no le dice, no te preocupes, yo te voy a librar de Saúl. No, simplemente Dios responde a la pregunta de David. David le pregunta, ¿me van a entregar después de que yo los libré? Después de que yo libré a los de Keila, ¿me van a entregar los señores de Keila a Saúl? Y Dios le dice, sí, te van a entregar, o sea, lo van a traicionar. Y David preguntó, ¿me entregarán los señores de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahvé respondió, te entregarán. Entonces David se levantó con su gente. Aquí dice que ya eran unos 600 hombres, o sea, recuerden que el ejército comenzó con 400, pero ya para este momento ya son como 600. Dice, y salieron de Keila y fueron a donde quiera que pudieron irse. Y fue dado aviso a Saúl que David había escapado de Keila, por lo que desistió de salir. O sea, Saúl iba detrás, pero ya no alcanzó, ya no le dio tiempo para llegar y matar a David, porque ese era el propósito del rey Saúl. Vamos a en el 23:16 vamos a leer acá lo que hace Jonatán. Y se levantó Jonatán hijo de Saúl, y fue a donde estaba David en Ores, porque Jonatán se entera de que después de salir de Keila, David se va a esa ciudad de Ores, y lo reconfortó en Dios, y le dijo, no temas, que la mano de Saúl mi padre no te hallará. O sea que Jonatán lo está consolando, lo está reconfortando. Recuerden que eran muy amigos. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti, y aún mi padre Saúl sabe esto. Si se dan cuenta, es una especie de profecía. O sea, en ese momento David está huyendo, Saúl lo persigue, Saúl es el rey, supuestamente Saúl es el que tiene más hombres y tiene la capacidad de matar a David. Sin embargo, no lo ha logrado, y Jonatán llega y le conforta a David, y además de confortarlo diciéndole que Saúl no lo va a matar, aunque lo esté buscando, Jonatán le profetiza en cierta forma, porque le dice, tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Lo que Jonatán no sabía es que realmente esa parte de la profecía no se cumplió. O sea, se cumplió la parte en la que David llega a ser rey, pero desafortunadamente vamos a ver, porque los que ya conocen este libro saben que Jonatán muere el día en el que muere Saúl. Entonces esta parte ya no logró hacerse realidad para Jonatán, que era reinar juntamente con David su amigo, ¿verdad? Esto ya no sucedió. Así que esto es muy importante por las palabras
de Jonatán. Aquí en el verso 18 vuelven a hacer un pacto. Recuerden que ellos ya habían hecho un pacto el día en el que dice que Jonatán, la primera vez, recuerden ustedes, a raíz de que David mata a Goliat, Jonatán dice la escritura que sintió amor por David, y recuerden que le entrega su ropa y le entrega su escudo, le entrega su armadura, le entrega todas las cosas, le regala todo, ¿verdad? Como cuando uno realmente ama a alguien, le regala. No tienen que decirle, mire, regálele a su mamá solo el 10 de mayo. Si nosotros realmente amáramos a nuestra madre, los que todavía la tienen, le regalarían en cualquier momento. Los hombres que son casados, y aman realmente a su esposa, no tienen que esperar el día del aniversario para regalarle, ¿verdad? Todos los días o cada ciertos días le llevan regalos, les llevan bombones, les llevan flores, les llevan cuantas cosas para expresarles el amor a sus esposas y así a sus hijos, ¿verdad? También los padres a veces le expresan su amor a sus hijos. Y contradictoriamente a veces los hijos no le expresan amor a sus padres, ni siquiera el Día del Padre, ¿verdad? Eso es una realidad no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Que los hijos generalmente somos malagradecidos. El hombre por naturaleza, ya la escritura dice que no hay justo ni aun uno. O sea, los hombres por naturaleza no somos buenos. Recuerden que a Jesús le dice, el joven rico le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. O sea, Jesús mismo no aceptó que le dijeran bueno, aunque Jesús era bueno y es bueno. Pero él no aceptó porque estaba en la postura de hombre. Y los hombres por naturaleza, hermanos, no somos buenos. O sea, podemos hacer actos de bondad. Los padres expresan su amor a sus hijos y las madres se sacrifican por los hijos. Pero la escritura declara que no hay buenos, no hay personas buenas. Hay una virtud que es la bondad, la benignidad también, pero son virtudes que Dios da. Pero ese no es el tema. Entonces, sucede aquí que van a hacer un pacto. Ellos dicen, y concertaron ambos un pacto en presencia de Dios, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Simplemente dice que hicieron un pacto, ¿verdad? Vamos a adelantar al capítulo 24, verso 2, donde David está en la cueva de Engadi. Dice en el verso 1, aquí David está en el desierto, perdón, no es cueva, es el desierto de Engadi. Y tomando Saúl a 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, salió en busca de David. Otra vez, si se dan cuenta, la persecución continúa. Esto es como una película, ¿verdad? Saúl está empecinado en matar a David y va en busca de él. Y Saúl es el que tiene supuestamente la capacidad, el poder, y tiene los hombres. En este caso, está enviando o está yendo con 3,000 hombres. Y recuerden que David solo tenía 600. Así que, si nos damos cuenta, es casi 6 veces la cantidad de hombres que tenía David, casi 6 veces la cantidad que llevó Saúl. Cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Sí hay una cueva en el asunto, si se dan cuenta, están en el desierto de Engadi, pero hay una cueva allí, y en este pasaje nos vamos a dar cuenta qué sucede en esta cueva. Y cuando llegó a unos rediles de ovejas, está hablando de Saúl, en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, oigan lo que le dicen los hombres a David, porque ya los hombres de David estaban en la cueva escondidos, porque Saúl los venía persiguiendo, pero Saúl no sabía dónde estaban. Y resulta que Saúl entra solo a la cueva, no entra con sus hombres. Y los hombres de David le dijeron, este es el día que te dijo Yahvé, he aquí entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David, oigan bien lo que hizo, y David cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Y después de esto aconteció que el corazón de David
se remordió o se conmovió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando del redargüimiento. Ustedes saben que el redargüimiento es un sentimiento, es una experiencia, la llaman del fuero interno, ¿verdad? O sea, de la conciencia, del alma, es una experiencia interna. Es como cuando un niño que sabe que no debe robar, se roba algo. Ese niño, si la primera vez no se le corrige y ese niño vuelve a robar una segunda, una tercera vez, seguro ese niño se convierte en ladrón y en su vida adulta es un ladrón. Pero si ese niño que la primera vez que roba siente ese conflicto, que es el redargüimiento, ¿verdad? Ese niño se arrepiente de haber robado y confiesa que ha robado, y por supuesto los padres lo perdonan o le llaman la atención o lo obligan a que devuelva lo que robó, pero es bastante probable que ese niño no vuelva a robar o sea un hombre honrado y honesto. Sin embargo, aquí estamos viendo que el hecho de que Saúl fuera, en este caso, el villano, ¿verdad? Porque Saúl tiene el papel de villano al perseguir a David. Saúl es el villano, David es el bueno, ¿verdad? Digamos, es, como decimos en Guatemala, es el traidito, ¿verdad? Es el que tiene el papel estelar, es la estrella, David. Y resulta que Saúl, aunque es el malo, como ya está ungido, la unción es increíble, pero la unción es la que provoca que David, cuando le corta el manto, David sienta un conflicto, porque dice claramente que David se sintió mal. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl, y después de esto aconteció que el corazón de David se remordió, se conmovió por haber cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a los hombres: líbreme Dios de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Dios. Si se dan cuenta, Dios está obrando ese redargüimiento, o sea, esa conciencia de pecado, ese sentimiento en David que lo hace ver como que lo que hizo no es correcto. O sea, Saúl lo perseguía, Saúl quería matarlo, David tenía la oportunidad de matar a Saúl porque Saúl había entrado a la cueva, David no estaba solo, tenía a sus hombres, Saúl estaba perdido porque allí solo David podía matarlo, él solo, porque si David mató a Goliat, ¿cuánto más no podía matar a Saúl? Y sin embargo, aún estando David con sus hombres que le ofrecieron su ayuda para matar al rey Saúl, David se negó y David no quiso matarlo. Y con estas palabras David disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl. Si se dan cuenta, David les impidió a los hombres que mataran a Saúl y no les permitió levantarse contra Saúl, y de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Enseguida se levantó también David, y saliendo de la cueva dio voces tras Saúl, diciendo: oh rey, señor mío. Y mirando Saúl tras sí, David inclinó su rostro a tierra y se postró. ¿Se dan cuenta la humildad de David? Que siendo Saúl el que lo perseguía y el que trataba de matarlo, David no solo no lo mata, sino que cuando lo llama, aquí dice que David se postró ante el rey Saúl. O sea, es algo que solo podemos entender como que David realmente es un hombre de Dios, porque en lugar de pagarle a Saúl con el mal, porque es lo lógico es que si te están haciendo mal, tú pagas con mal. La lógica humana, la lógica de las personas que no son de Dios, la lógica de las personas en las cuales no vive Cristo, no habita Cristo, porque recuerden que Cristo quiere habitar dentro de ti, dentro de cada uno de los televidentes y dentro de cada uno de los seres humanos de todo el mundo, dentro de cada uno de los casi 8,000 millones de personas que existen. Pero desafortunadamente, por muchas razones religiosas, filosóficas, económicas, por muchas razones, la gente no ha entendido que esto es el evangelio,
¿Qué es el Evangelio? La noticia de que Cristo quiere habitar en ti, adentro de ti. Por eso es que es necesario que tú le pidas a Él que Él entre, que tú le recibas. Cuando la Escritura dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron. Y como Cristo obviamente es Dios y es invisible, tú no vas a recibir algo concreto, algo tangible. Tú, cuando la Escritura te dice recibir, se entiende que lo vas a recibir dentro de ti. Por eso recuérdate que también en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaremos con él. O sea, si tú realmente abres tu corazón, abres tu vida, entregas tu vida entera a Cristo, Él habitará en ti. Y esto vemos que increíblemente, aunque estamos hablando de una época en la que obviamente no se había manifestado la persona de Cristo y mucho menos el ministerio de vicario o el ministerio de Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Redentor, ¿verdad? Con el que nos redimió. En estos tiempos eran tiempos en los cuales la relación con Dios, como estamos viendo, era una relación completamente directa entre David y Dios, y había sido una relación entre Saúl y Dios, pero más que todo entre Saúl y Dios a través de Samuel. Cuando Samuel sale de escena, nos damos cuenta que aun cuando Saúl trata de invocar a Dios, Dios ya no le responde. Esto es una realidad que también tenemos que considerar en algún momento, que hay personas, hay cristianos que un tiempo fueron de Cristo, un tiempo fueron a la iglesia, un tiempo estuvieron escuchando la palabra de Dios, eran personas de fe, eran personas que buscaban la santidad, y sin embargo pasó algo en sus vidas, conocieron a otra mujer, se enamoraron, dejaron a su esposa, cayeron en adulterio, se casaron con otra mujer o simplemente se fueron a vivir con otra mujer y perdieron esa relación con Dios, y ya no más iglesia, ya no más Biblia, y a veces incluso dejan de orar, dejan de comunicarse con Dios, y solo Dios sabe si ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse y de volver otra vez a la relación con Dios de acuerdo con la voluntad de Dios, porque recuerda que la relación con Dios no es de acuerdo a tu voluntad, no es de acuerdo a como tú piensas que debe ser, como tú crees que debe ser. La relación con Dios es como dice Dios que debe ser, de acuerdo con las normas, las leyes, de acuerdo con el evangelio, de acuerdo con las enseñanzas apostólicas. Esa es la forma en la que tú puedes relacionarte con Dios. Ya casi terminamos porque se nos fue el tiempo, ya solo vamos a terminar este pasaje. Cuando David le dice a Saúl, oh rey, señor mío, y mirando Saúl tras sí, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Enseguida dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas palabras de hombres que dicen, he aquí David procura tu mal? He aquí, en este mismo día están viendo tus ojos cómo Dios te ha puesto en mi mano dentro de la cueva. Y se habló de matarte, o sea, hablaron mis hombres de matarte, pero se tuvo compasión de ti, pues dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Dios. O sea, Saúl era un genocida y sin embargo, como había sido ungido por Dios, recuérdate que la Escritura dice que los dones y el llamado son irrevocables. Dios se apartó de Saúl, pero ya lo había ungido. Entonces Saúl seguía siendo el ungido de Dios, aunque Dios se había apartado de él, y aunque Saúl estaba cometiendo terribles pecados como ese genocidio del que estamos hablando, sin embargo él era el ungido, y esto lo entendió exactamente, lo entendió David, y por eso es que aquí le dice que no extendería su mano. Dice David, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahvé. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto no te he matado. Reconoce y considera que no hay maldad ni transgresión en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para tomarla. Entonces
David le está diciendo, yo te pude haber matado y no te maté. Y entonces, date cuenta que tú eres el que quieres matarme, pero yo no te hice daño. Entonces, juzgue Dios entre tú y yo y que Dios me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, del malo sale la maldad, así que mi mano no será contra ti. Esto fue lo que le dijo, lo que le dice David a Saúl. ¿En pos de quién sale el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto. Recuerden que esta expresión después la usa el hijo de Jonatán, uno de la descendencia de Jonatán. Esta expresión perro muerto, dice, aquí David se está llamando a sí mismo perro muerto, dice, ¿en pos de quién sale el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. ¿Se dan cuenta? Sea Dios el juez y juzgue entre tú y yo y defienda mi causa y me libre de tu mano. Y cuando David hubo terminado de decir estas palabras, a Saúl aconteció que Saúl dijo, ¿es esta tu voz, hijo mío, David? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Si se dan cuenta, estas expresiones de David, esta actitud de David de no querer matar a su enemigo, de aquel que lo perseguía, de aquel que buscaba matarlo, provocó en Saúl que se conmoviera, porque a pesar de lo terrible que era Saúl, a pesar de que Saúl ya había mandado matar a 85 sacerdotes y había mandado a matar a todo un pueblo, o sea, ya un genocida, sin embargo, sigue siendo humano y sigue teniendo sentimientos. Y cuando David le hace conciencia de que lo que está haciendo es una injusticia y que David es como un perro, como una pulga, que no vale la pena que Saúl, siendo el rey, lo busque para matarlo. Entonces lo impactante acá es lo que le sucede a Saúl. Dice, ¿es esta tu voz, hijo mío, David? Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Tú has declarado hoy cómo me has hecho un bien, porque Yahvé me puso en tu mano y no me han matado. Porque qué hombre haya a su enemigo y lo deja ir indemne, o sea, sin daño. Yahvé te galardone por lo que me has hecho hoy. Y ahora he aquí, vean la declaración que también es en parte profética, pero es una verdad que ya Saúl ya tenía en su mente o en su corazón. Dice, y ahora he aquí, yo sé que de seguro has de reinar y que el reino de Israel será estable en tu mano. O sea, el propio Saúl está confesando acá que David va a ser el rey. Ahora pues júrame por Yahvé que no exterminarás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y David y sus hombres subieron a los riscos. Entonces acá termina esta historia y termina también nuestro tiempo. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo por el privilegio de poder enseñar tu palabra. El simple hecho, Señor, de leerla y de comentarla es suficiente para que tu palabra nos dé fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú obres en los televidentes fe, Padre, que ellos sean personas que se interesen en tu palabra. Señor, oramos para que los televidentes sean personas diferentes, no sean indiferentes como la mayor parte de las personas que prefieren ver una película de acción o una película romántica y no los programas de este canal, por ejemplo, o de otros canales cristianos en donde hay prédicas o predicaciones, donde hay enseñanzas, donde hay también películas. Padre, estamos orando para que todo aquello que se hace en este canal glorifique tu nombre. Padre, que la palabra que se predica en este canal sea ungida, que la palabra que se predica en este canal, Señor, lleve tu mensaje directamente al corazón. Señor, en el nombre de Jesús estamos orando para que esos corazones, las vidas, Señor, de los televidentes sean alcanzados en primer lugar para la gloria tuya, por la persona de Cristo. En esta tarde yo te invito para que tú medites en tu corazón si ya has recibido a Cristo, y si no, para que tú le abras hoy mismo. No esperes a mañana
porque no sabes si mañana estarás vivo. Hoy mismo declárale a Cristo que te rindes a Él, que le abres tu corazón, que le entregas tu vida para que Él te salve. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando también para que tu Espíritu Santo se manifieste en las vidas de los televidentes, de los que ya son cristianos y también de los que todavía no. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan sentir que tú eres un Dios que quiere participar, que quiere intervenir, que quiere obrar milagros en las vidas de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste allí en los hogares de los televidentes, haciendo prodigios y milagros por la persona de Jesucristo. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.